Buenas, un saludo a todos. La actividad de hoy es referente a las funciones del marco teórico y cómo construirlo en el marco de la materia Fundamentos para la Elaboración del Marco Teórico del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Para empezar, eh, vamos a empezar por el concepto del marco teórico. Este marco teórico en el proyecto de investigación es el contexto técnico, teórico, científico que sirve de base a la investigación del problema científico. Recibe diferentes nombres como una revisión literaria. Este constituye un fundamento teórico de la investigación porque en ese ítem el investigador demuestra su conocimiento teórico científico sobre las teorías que sirven de sustento al problema de investigación planteado. La investigación es un proceso que va de lo conocido a lo desconocido, pues justamente el dominio del marco teórico sobre un objeto problema es una garantía de que se está empezando bien. Nadie puede investigar un objeto problema cuya base teórica se desconoce. El marco teórico cumple unas funciones. Dentro de estas, pues ofrece un sustento científico al problema de investigación. En este es necesario recurrir a la teoría para perfilar las características del objeto problema. Si la investigación surge de un vacío teórico, también es necesario reforzar nuestros conocimientos previos para alumbrar el camino de las hipótesis. No hay investigación sin conocimientos previos suficientes. Asimismo, ofrece a los funcionarios o miembros que evalúen o que participen en la investigación los diferentes elementos de juicio para aprobar el proyecto de investigación. En este sentido, es importante resaltar que sirve para demostrar el nivel científico del investigador, porque a través del manejo de los antecedentes y sobre todo de las bases teóricas científicas, el investigador demostrará que está en condiciones de realizar un cubrimiento, un aporte a la ciencia. En algunos proyectos el marco teórico es tan pobre que ha sido pirateado de textos, revistas, páginas web que nos indican que el investigador no podrá cubrir nada. Sirve también para iluminar el trabajo de investigación. Es como un faro que ilumina el sendero de la investigación. Es una poderosa linterna que alumbra el camino de la investigación científica. Si el marco teórico, científico, filosófico, sin marco teórico, el científico es pobre y se asemeja a una simple vela que poco ilumina el camino o su recorrido de investigación. Tiene unos componentes, esos componentes están enfocados en unos antecedentes. En estos antecedentes subsisten, se indican las investigaciones documentales, hemerográficas realizadas en el ámbito local, nacional e internacional, que serán revisadas para ser sustentadas en el marco pues, del desarrollo de otros trabajos de investigación. Estos trabajos pueden ser presentados o se pueden encontrar en simposios, congresos, revistas especializadas, indexadas, en diferentes instituciones universitarias, en bibliotecas, etcétera. Es posible encontrar esta información también en Internet utilizando motores de búsqueda eficientes. Hay universidades e instituciones que ofrecen un banco de datos sobre sus tesis, entre otras. No está de más recomendar que el acopio de información para este ítem debe consignar los siguientes datos: nombre del investigador, fecha de sustentación o publicación de la tesis o artículo científico, universidad o institución o el grado académico que se opta y finalmente las conclusiones y recomendaciones.
También se encuentra dentro de los componentes las bases teóricas. En algunas universidades la denominan el marco teórico general y en otras los supuestos teóricos. En este subítem se debe desarrollar las teorías generales de la ciencia en el que se inscriben el problema investigado, ejemplo la psicología, las teorías modernas sobre el aprendizaje que hemos mencionado, entre otras, la historia, la teoría de los ciclos culturales, etcétera, son algunos de los ejemplos pues que pueden enmarcar aquí sobre la base teórica que agrupa en nuestro marco teórico el desarrollo de nuestra investigación. La redacción de este subítem debe ser puesta al día del estado de la cuestión o estado del arte, una verdadera construcción del conocimiento científico. No se trata de prestar las teorías en forma neutral, sino de enriquecerlas, reconstruirlas o criticarlas con fundamento. Asimismo, se recomienda que se debe citar el autor o los autores de la fuente de donde se pueden encontrar las ideas presentadas. Cuando obviamente acá es importante resaltar a estos autores y citarlos de manera adecuada. También está la definición de términos básicos, llamado también marco conceptual o glosario. Por otros consiste en definir los términos básicos utilizados en el planteamiento del problema, objetivos e hipótesis del proyecto de investigación, evitando repetir la definición de términos que han sido tratados dentro de las bases teóricas examinadas. Se recomienda que las definiciones no sean extensas y se citen las fuentes de las cuales han sido extraídas. Hay diferentes tipos de marco conceptual. Entre ellos, pues vamos a resaltar tres: el marco conceptual, el marco de referencia y el marco legal. En cuanto al marco conceptual, en general el marco conceptual se relaciona directamente con el marco teórico, ya que en esta etapa el investigador delimita los conceptos y variables involucradas en la investigación para fundamentar la misma y proponer su viabilidad. Cuando se investiga se debe hacer uso de los conceptos para poder organizar los datos y percibir las relaciones que hay entre ellos. En este orden de ideas, el marco conceptual hace referencia a un grupo de conceptos importantes de la investigación. Su objeto es indicar en que en el estudio esos conceptos solo se pueden interpretar de manera en que los ha definido ella, aunque hayan otras formas de definirlos. También está el marco de referencia. Este marco de referencia consiste en situar la investigación dentro de una teoría, enfoque o escuela de pensamiento. Esto exige del investigador la identificación de un marco de referencia sustentado en el conocimiento científico. Por ello, cada investigador toma en cuenta el conocimiento previamente construido, se apropia de la parte de la estructura teórica ya existente. El marco de referencia pone en consideración lo relacionado con la teoría del conocimiento, que nos permite ubicar el tema y el problema de la investigación dentro de una perspectiva científica. Asimismo, encontramos un marco legal, el cual consiste en una recopilación de normas legales relacionadas con el tema de investigación. Entre ellos podemos encontrar leyes, decretos, resoluciones que son relevantes en el desarrollo de nuestro proyecto de investigación. En general, cuando se hace una recopilación en el marco, debe ser en un orden cronológico y no incluir la norma, y al incluir la norma, colocar su título, su objeto y el organismo que lo expide. El marco legal es imprescindible para investigaciones relacionadas con ciencias jurídicas y ciencias de la educación, en las que es importante mencionar cuál es la normatividad que rige la temática y el problema planteado en la tesis de investigación. También encontramos pues las etapas
de la investigación. En estas etapas de la investigación encontramos pues dos apartes particulares que son la revisión de la literatura y la adopción o desarrollo de una teoría como tal. Dentro de la revisión de la literatura, Dentro de la revisión de la literatura, pues encontramos que no es más que un ejercicio de detectar, consultar y obtener bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, en donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria. Para este ejercicio utilizamos tres tipos de fuentes: la fuente primaria, la fuente secundaria y la fuente terciaria. La fuente terciaria son documentos que contienen resultados de los estudios, tales como libros, artículos, tesis, disertaciones, que se obtienen de primera mano por el investigador a través de información original y obras de referencia. Las fuentes secundarias son compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes primarias comentadas. Es información que es procesada. Y por último, pues tenemos las fuentes terciarias. Estos son documentos donde se encuentran registradas las referencias de otros documentos de compendio, nombres y títulos de revista en sitios web, etcétera. Esos han sido entonces los aspectos fundamentales. Quisiera hacer claridad que para el desarrollo de mi tesis doctoral, tomaré en cuenta los tres tipos de marcos teóricos, tanto el, el marco teórico el marco de referencia, el marco conceptual y el marco normativo, que se desarrollarán obviamente por el desarrollo de las dos variables que se van a abordar, que son el modelo Flipped Classroom y la otra variable, que es el rendimiento académico. Dentro de estas hay que desarrollar obviamente un marco conceptual y un marco de referencia para poder abarcar adecuadamente las variables que se pretenden abordar y obviamente sus dimensiones. Y por supuesto que el marco normativo hace parte de la tesis, dado que obviamente se realizará en una institución educativa de nivel superior, la cual tiene un reglamento universitario y obviamente tiene una estructura normativa que la ampara, tanto interna como externa. Espero que el desarrollo de esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias.